La escuela de Alejandría, Euclides, Arquímedes y Apolonio. Euclides, nacido cerca del 325 a.C., muere hacia el año 265 en Alejandría. Es un matemático griego cuya obra principal, Elementos de Geometría, es un extenso tratado de matemática en 13 volúmenes, sobre materias tales como geometría plana, proporciones en general, propiedades de los números, magnitudes inconmensurables y geometría del espacio. Probablemente estudió en Atenas con discípulos de Platón. Enseñó geometría en Alejandría y allí fundó una escuela de matemáticas. Entre las obras matemáticas, como los cálculos, que es una colección de teoremas geométricos, los fenómenos, que es una descripción del firmamento, la óptica, la división del canon y otras obras. Sin embargo, la mayoría de los historiadores cree que algunas o todas estas obras, aparte de los elementos, se le han adjudicado erróneamente. Los historiadores también cuestionan la originalidad de sus aportaciones. Obra de Euclides. Tenemos los elementos de Euclides que se utilizaron como libro de texto hace 2000 años, e incluso hoy una versión modificada de su primer libro constituye la base de la enseñanza de la geometría plana en las escuelas de secundaria. La primera edición impresa de las obras de Euclides, que apareció en Venecia en el año 1482, fue una traducción del árabe al latín. En los elementos también Euclides comenzó a escribir una descripción exhaustiva de la matemática. Era una tarea colosal aún en su tiempo. La obra estaba formada por 14 libros, cuyos temas son sumamente conocidos. Arquímedes de Samos nació el año 287 a.C. en Siracusa y murió en el año 212 en la misma localidad. Es un matemático de la antigüedad, aunque es más famoso por su descubrimiento de física, y fue un matemático comparable a Newton y a Gauss. De la vida de Arquímedes se conoce muy poco. Se cree que nació en Siracusa, en la isla de Sicilia. En aquella época Siracusa era un asentamiento griego y se cree también que era hijo de Fidia, un astrónomo. Pertenecía a una clase social elevada. Se cree que era amigo familiar del rey Hierón II, lo que le permitió estudiar en Alejandría. Lo mataron en la guerra púnica entre Cartago y Roma, porque Cartago dominaba el comercio en el Mediterráneo y Roma empezaba a controlar el Mediterráneo. Cuando los romanos invadieron Siracusa, dicen que Arquímedes estaba resolviendo un problema, haciendo un dibujo en el suelo del patio de su casa. Cuando entraron los soldados romanos, uno de los soldados le ordenó que le acompañara y Arquímedes se negó. El soldado lo mató. La tumba de Arquímedes fue descubierta por Cicerón en el año 75 a.C. cuando visitaba la ciudad de Sicilia, la isla. Reconoció que la tumba tenía una inscripción de una esfera inscrita en un cilindro. Entre las obras de Arquímedes de Samos encontramos que teorema de Arquímedes de Descartes y por las leyes de la palanca. Arquímedes inventó la catapulta, la polea compuesta, los esferos cóncavos y el políneo de Arquímedes. En la matemática también hizo una aproximación del número pi, escribiendo polígonos regulares a una circunferencia. Demostró que el volumen de una esfera es 2 tercios del volumen del cilindro circunscrito. Descubrió teoremas también sobre la gravedad de las figuras planas y los sólidos. Arquímedes también utilizó el método de Saución, que es una forma primitiva de integración. En la parte de la matemática, Arquímedes es uno de los más importantes de todos los matemáticos. Fue el hombre práctico de sentido común, el Newton de su época, que poseía la habilidad imaginativa y la perspicacia para tratar la geometría métrica y la mecánica, y que incluso inventó el cálculo integral. Se sabe poco de los hechos externos de la vida de Arquímedes. Su padre fue Fidia, el astrónomo, y posiblemente se hallaba relacionado con el rey de Siracusa, Hierón II, que era su amigo. Aún se conservan muchos, aunque no todo lo maravilloso descrito de Arquímedes. Cubren un notable campo matemático y
llevan consigo la aguda marca del genio. En el cálculo integral dio demostraciones estrictas para encontrar las áreas, volúmenes y centro de gravedad de curvas y superficies, círculos, esferas, cónicas y espirales. Aquí podemos ver unos modelos de la polea compuesta de Arquímedes y también de la catapulta de Arquímedes. Apolonio de Perga nació alrededor del año 262 a.C. en Perga, Asiria, la Grecia jónica, ahora parte de Turquía. Murió alrededor del año 190 en Alejandría, Egipto. Apolonio de Perga era conocido como el gran geómetra. Sabemos poco de su vida, pero sus trabajos tuvieron una gran influencia en el desarrollo de la matemática. En particular, su famoso libro, Las Cónicas, que introdujo los términos tan familiares que hoy en día como son las parábolas, bisectilidad y hipérbola. De joven Apolonio fue a Alejandría, donde estudió con los seguidores de Euclides, y más tarde él mismo daría clases. Apolonio visitó Pérgamo, lugar en el que existe una universidad y una biblioteca, similares a la de Alejandría. Pérgamo, que hoy la ciudad de Bergama, en la provincia turca de Izmir, era una antigua ciudad griega de Misia. Estaba situada a 25 kilómetros del mar Egeo, sobre una colina en el lado norte del amplio valle del río Caicos, lo que hoy es el río Bakir. La obra de Apolonio de Perga se escribió extensamente en uno de sus libros aún existe. Sus prefacios son admirables, muestran lo perfecto que era el estilo de los grandes matemáticos cuando se hallaban libres de las trabas de la parte técnica. Habla con evidente placer de algunos resultados. La mayor parte y lo más hermoso de estos teoremas son nuevos. Todo lo que hizo Euclides por la geometría elemental lo hizo Apolonio por las secciones cónicas. Él definió estas curvas como secciones de un cono construido sobre una base circular, aunque el cono podía ser oblicuo. Observó que no solo había secciones circulares paralelas a la base, sino que también existía un segundo grupo de secciones circulares. Otras realizaciones hechas por Apolonio fue su resolución completa de un problema referente a un círculo, que satisfacía tres condiciones. Cuando un círculo pasa por un punto dado, o corta a una línea dada, o corta a un círculo dado, se dice que satisface una condición. Apolonio también fue un aritmético y un astrónomo competente. Se cuenta que escribió sobre irracionales no ordenados e inventó un método de obtención rápida para aproximar el número pi. Aquí, a juzgar por su título, parece que había iniciado la teoría de la convergencia uniforme. En esta lámina podemos ver el cono oblicuo de Apolonio, con partes de madera.